Hola. 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 Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Les saluda Aaron Ruiz. Somos de CEO Power, la plataforma virtual más importante para el desarrollo de ejecutivos, gerentes y jefes, en el cual tenemos la oportunidad de ya haber realizado 5 webinars con temas trascendentales y muy importantes con el tema de la crisis que estamos viviendo hoy en día. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de los retos y desafíos empresariales post-COVID y cómo la gestión del talento humano está apoyando para poder tener empresas cada vez más competentes con estos nuevos retos que estamos viviendo hoy en día. Asimismo, queremos comentar que vamos a tener la grata presencia de Sonia Morgado. Ella tiene experiencia habiendo trabajado en empresas multinacionales, chilena, en el cual también nos va a conversar desde su punto de vista y de su experiencia en la gestión del talento humano. Bien, por ello que le agradecemos nuevamente a cada uno de ustedes y presentarles el verdadero programa, el CEO Power, único programa en Latinoamérica para formar verdaderos CEOs, gerentes y ejecutivos, dirigido para personas con un mínimo de 3 años de experiencia y en el cual tiene la función de tocar 10 grandes aspectos trascendentales y competencias: planeamiento estratégico, gestión financiera, gestión comercial, la gestión operativa, la gestión del talento humano, así como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, innovación, creatividad y la negociación efectiva. Ustedes van a poder no solamente participar en las conferencias magistrales, sino también poder interactuar con otros gerentes de otras organizaciones para saber cómo están atravesando este tema de la crisis y cuáles son las estrategias que están tomando de aquí en adelante. Bien, así que le pedimos que en el chat, por favor, dejen sus correos para enviarle toda la información gratuita y asimismo formar parte nuestra comunidad CEO Power. Bien, comencemos. La agenda que tenemos para hoy día, para cada uno de ustedes, es conocer el panorama de Latinoamérica en el panorama laboral, el impacto que ha tenido el coronavirus en las empresas, asimismo las medidas laborales que se está tomando hoy día en el caso peruano, la importancia del liderazgo empresarial COVID-19 y cómo implementar home office desde vuestros hogares y poder administrar personal, y el mejor caso que tiene China. China es un país que ya ha atravesado este tema de la pandemia. Muy bien, pues para ello tenemos un informe buenísimo de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual habla del panorama laboral 2019. Un panorama en el cual salió a inicio del año 2020 y nos comenta grandiosos temas en los cuales tenemos que considerar y tener en cuenta para nuestras organizaciones. Primero, que la tasa de desocupación, la tasa de desempleo en en los primeros trimestres fue apenas muy superior a la observada del año 2018. En sí, hoy en día, con el tema del coronavirus, se ha perdido cerca de 30 millones de empleos de todos los sectores: industrial, petrolero, farmacéutico, turismo sobre todo, y diversos sectores trascendentales en las economías a nivel mundial. Asimismo, se ha habido un rezago en la demanda del empleo. Las tendencias de desaceleración macroeconómica han tenido gran impacto hoy en día en las organizaciones. Y esto se muestra a continuación. Ha habido una desaceleración global, no solamente en el mundo, sino también en mercados emergentes, como lo que se muestra en la línea roja. Ha tenido por debajo un bajo crecimiento. Y en nuestra querida región Latinoamérica, que es la línea ploma, es también en la cual ha tenido un bajo impacto, y por ello se menciona que las perspectivas laborales están todavía bastante afectadas por el tema del coronavirus. Ha tenido un gran impacto hoy en día. Bien, desde el año 2014 hasta finales del 2019 ha tenido un gran impacto en los principales indicadores que se están comentando, sobre todo en los 14 países más importantes de Latinoamérica.
En tema de salarios, en tema de las remuneraciones, en tema de contribución, se comenta que el salario en el promedio regional, o sea, en Latinoamérica, ha experimentado un crecimiento ligero, un crecimiento alto, pero y cada vez más heterogéneo a nivel mundial. Se sabe que las mujeres no están ganando lo mismo que los hombres en muchos sectores, en muchas industrias. Entonces, este es un gran reto que tenemos las empresas hoy en día que cumplir. Muchas mujeres hoy en día ofrecen las mismas funciones, los mismos servicios, la misma oferta laboral que el hombre, sin embargo, su remuneración suele ser menor. Entonces, es un tema de igualdad de género, igualdad de oportunidades, igualdad de funciones en sí. Bien, y por ello también se ha detectado en sí que los salarios mínimos reales subieron cerca de un 4% en los primeros trimestres del 2019. Qué interesante cómo ha ido aumentando el tema de los salarios a nivel mundial. ¿Bien? Los salarios siempre tienen que ir de acuerdo también a la inflación de cada país, puesto que cada vez que cuesta un poco más los productos de necesidades básicas, los salarios también tienen que ir a la misma tendencia. Bueno, y esto es un cuadro en el cual mostramos a continuación el tema de la variación de los salarios a nivel Latinoamérica. Bueno, en el año 2013 sí tuvo un crecimiento, en el 2014, 2015, por diversos factores, ha tenido un bajo crecimiento y en el 2019 fue donde tuvo el mayor crecimiento a nivel mundial. Ya se prevé que para el 2020 crezca solamente un 1.5%, puesto que los salarios y muchas empresas están recortando personal. Entonces, recordemos que en las empresas el costo de personal, el costo de los honorarios y salarios suele ser entre 40 a 50%, suelen ser bastante altos, inclusive más que cualquier otro costo de venta, costo de las operaciones. Entonces, es un reto para las organizaciones. Y si los países no están bien alineados en sus políticas salariales, van a tener muchas dificultades como lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Empresas como Latam, como Cineplanet, empresas de gran categoría, han tenido que recortar sus salarios y sobre todo renegociar. Ya vamos a conversar en su momento de la suspensión perfecta laboral, una medida impulsada por el gobierno de nuestro querido Vizcarra. Bien, en sí, los salarios mínimos en promedio se pueden mencionar de la siguiente forma. México es uno de los países que más bajos salarios mínimos tiene a nivel nacional. Bolivia cada vez ha tenido un mayor crecimiento, un crecimiento de su salario. Antes aproximadamente se hablaba de $250, un salario bastante bajo. Bueno, ni que hablar de Venezuela, en el cual ha tenido grandes impactos. En el caso del Perú, tiene un porcentaje de 59% de la retribución nacional. Y países como Paraguay, Honduras, inclusive Ecuador, no supera el tema de los salarios mínimos. Entonces, el salario mínimo no es equitativo para todos los países de Latinoamérica. Hay muchos retos, muchas restricciones en las cuales hay que considerar. También a ello, considerar que la alta desocupación juvenil está impactando. Ahora se le conoce a los jóvenes como los ninis. Los ninis son los que ni estudian ni trabajan. Jóvenes entre 15 años y 24 años han tenido impacto en sus condiciones laborales. Y es pues que son de generaciones millennials, son de generaciones centennials, en las cuales hoy en día buscan cada vez nuevos trabajos, nuevos retos y no buscan una estabilidad laboral. Entonces, el desempleo ha aumentado ligeramente por las nuevas tendencias. Asimismo, hay que prestar mucha atención en los millones de jóvenes que no encuentran oportunidades de empleo. Tienen las competencias, suelen salir de buenas universidades, de buenos institutos. También la metodología autodidacta, suelen capacitarse por sí mismos, pero no encuentran la oferta laboral. Entonces hay un gran reto aquí, la oferta laboral y la demanda laboral. La oferta laboral son todas las personas que estamos buscando trabajo, ¿no? Y la demanda laboral suelen ser las empresas que están buscando empleados competentes. Entonces, no suele ser exactamente igual, hay mucha brecha. Y con el tema del coronavirus ya se prevé un gran aumento. La recesión económica está impactando ya desde China, Europa, América del Norte y hoy en día en América del Sur y América Central. Bueno,
Entonces, la alta desocupación ha tenido un gran impacto y se visualiza cómo ha ido incrementando la desocupación juvenil en los últimos años, ¿no? El año 2018, 2019, ¿cuáles son los países que más desocupación juvenil tienen? Ahí está liderando Brasil, Costa Rica, Uruguay. Y los que más bajo tienen está, por ejemplo, México, Ecuador, inclusive en nuestro querido país, Perú. Bien. Asimismo, hay muchos retos en cuanto a brechas de género. El tema de brecha de género suele ser un tema bastante crucial hoy en día. Nosotros les recomendamos que visualicen páginas como la empresa Pares, en la cual hacen estudios de igualdad de género. ¿Cuánto tienen que ganar los hombres y las mujeres en el mismo puesto? Bien, entonces, las mujeres en sí son cada vez más competentes, más independientes, pueden optar a capacitarse. Inclusive hay estudios donde muestran que las mujeres prefieren el desarrollo personal, ¿no? Que inclusive el desarrollo personal de capacitación, que inclusive el tema de formar alguna familia o, por ejemplo, tener pareja. Entonces, cada vez estamos hablando de mujeres más competentes. Por lo menos del 40% de las mujeres de la población son mujeres. Entonces, falta mucho por trabajar. Entonces, las brechas de los géneros falta mucho que desarrollar. Entonces, si bien los salarios de las mujeres crecieron ligeramente más rápido que los hombres, hay mucha tarea pendiente y mucho pan por rebanar, como se suele decir. Bueno, al lado izquierdo, ustedes ven la tasa de desocupación, que significa la cantidad de personas que están dejando de trabajar. Bien, y ahí comparado con la tasa de desocupación femenina con la masculina. Y entonces se nota a la izquierda que hay más desocupación femenina que masculina, en el cuadro de la izquierda. Y en el de la derecha, que es la tasa de participación laboral, que significa que las personas que están trabajando, ya sea en empleo formal o informal, se ve que la tasa de participación masculina es más prominente. Entonces, esto no puede estar pasando. Estos cuadros tienen que tener más paridad, menos brechas y más igualdad. Muy bien, a modo de cierre de este panorama laboral en América Latina y el Caribe post-coronavirus, podemos concluir que la tasa de desocupación promedio cerraría en un 8% a nivel latinoamericano. 8 de cada 100 personas están en desempleo. En el 2020 sí se mantienen los pronósticos de crecimiento débil y se podría llegar a un 8.4, pero con el tema del coronavirus esto aumentaría a cerca de un 20%. Muy bien, y aumentan las subocupaciones por hora. Entonces nuestro reto es generar empleo de calidad, empleo cada vez más formal y menos informal. En el Perú, por ejemplo, el 80% del empleo es informal. Entonces hay muchos retos que trabajar, las empresas no tienen buenas políticas salariales en las cuales permita retener a su personal. Y las empresas tienen que tener más atención en jóvenes entre 15 y 24 años, mujeres, migrantes y varios otros. Entonces, estas son las conclusiones que podemos Se dejar cree a cada uno de ustedes. se cree que es full karate, ¿qué cosa Bueno, con full? muy bien. Entonces, vamos a seguir conversando al tema del panorama laboral COVID-19. Bien, miren, lo que le presentamos a continuación es lo que la Organización Internacional de Trabajo nos ha comentado acerca del impacto del coronavirus en el mercado laboral. Y es que se menciona que la pandemia ha acelerado cada vez más la intensidad del desempleo a nivel mundial. Las medidas de paralización de empleo ha llegado a 2.700 millones de trabajadores, cerca de la tercera parte de la población mundial, y el 81% es la fuerza de trabajo a nivel mundial. Recordemos que de los 7.500 millones aproximadamente de población que hay a nivel mundial, no todos están trabajando, es un 81%, pero el 2.700 millones de ellos están en desempleo ahora mismo. Entonces las empresas están teniendo diversos retos. En sí, las que están teniendo mayor impacto son las empresas más pequeñas, puesto que no tienen la solvencia económica para poder pagar el principal gasto, que es el gasto laboral, el gasto a los honorarios y salarios, y están tomando medidas como despido. Estamos hablando de los impactos en el mercado a nivel mundial. Bien, también comentamos que ya en muchos países ya ha habido una contracción del empleo a nivel internacional. En sí, está teniendo cada vez más impacto que se está teniendo
la negociación de las horas de trabajo. Con el tema del home office, el trabajo de casa, el mayor reto de las organizaciones hoy en día es que las horas de trabajo desde casa tengan la misma productividad y el logro de los objetivos. Entonces, se ha detectado también que para el 1 de abril del 2020, ya según las nuevas estimaciones mundiales, apuntan que ya en el segundo trimestre del 2020 habría una reducción del empleo. Ahora mismo estamos en el segundo trimestre del 2020, entre abril y junio de este año. Entonces, se sigue previendo caídas en el empleo a nivel mundial. Bien, la mayor parte de estas pérdidas de empleo y la disminución de las horas de trabajo se producirán en sectores como el turismo, el sector bancario, el sector construcción, el sector minero, donde suele ser empresas con gran participación de puestos operativos. Puestos operativos son puestos de baja categoría que tienen funciones bastante habituales y pueden ser desplazados por la automatización de los procesos que hoy estamos hablando bastante. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo ha estimado que 1.200 millones de trabajadores en sí están empleados en sectores que hoy afrontan una grave caída en la producción por el tema del coronavirus. Entonces, sectores como el comercio, servicios de alojamiento, comidas, industria manufacturera son los principales impactados por el tema del coronavirus. Muy bien, los países de ingreso bajo y de ingreso medio, llamémosle incluidos el Perú, porque Perú es un país, inclusive los países de Latinoamérica, somos países de ingreso medio, han tenido una alta proporción en tema de empleo informal. Somos países en los cuales el empleo informal nos afecta bastante. Hay cada vez medidas en las cuales hay que considerar. ¿Bien? Y los que en temas son muchos los puntos en los cuales, a ver, permítame un momento. Son muchos los puestos en los cuales están teniendo impacto en tema de riesgos sanitarios, riesgos económicos, las grandes empresas. El mayor reto hoy día va a ser que las empresas implementen sistemas de higiene, sistemas de limpieza, sistemas de seguridad cada vez más transparentes con sus trabajadores. Entonces, esto es muy importante conocer. Esto va a ser un gran reto que muchas empresas van a tener que optar. Bueno, y así le presentamos este grandioso gráfico. Este grandioso gráfico menciona, refleja el empleo en los países que han cerrado los lugares de trabajo. En sí, se puede comparar las personas empleadas por el mundo, las personas que están teniendo trabajo desde home office y también las personas que están hoy en día trabajando en los locales de acuerdo a las medidas de gobierno, y cómo ha ido avanzando entre enero del 2020 hasta marzo del 2020. Bien, entonces, en el gráfico morado, en el gráfico guinda, se menciona ahí los países donde han recomendado los cierres en los lugares de trabajo. Mientras que en el gráfico rojo ya son los países donde han obligado el cierre de los lugares de trabajo. Recordemos que no en todos los países del mundo el trabajo es obligatorio. Por ejemplo, en Dinamarca ya se ha optado por abrir ciertas industrias, como el retail, moda, etc. Entonces, aquí comparamos que a nivel mundial ha habido más recomendación, o sea, una oportunidad, una voluntad de cerrar los trabajos que una obligación. Y esto debería ser todo lo contrario. Bueno, y mire este cuadro que fabuloso. La disminución de las horas de trabajo y del empleo debido a la crisis. En sí, a nivel mundial ha bajado la cantidad de horas de trabajo. En el Perú, por lo menos, tiene que haber 8 horas de trabajo diarias y máximo 40 horas de trabajo semanal. Pero a nivel mundial ha bajado entre un 6 a un 7% la cantidad de horas de trabajo. Esto tiene que ver mucho con la productividad de los trabajadores. Y en equivalente a tiempo, en tema de horas, estamos hablando de 230. Muy bien, entonces ha tenido ello bastante impacto. ¿Cómo ha tenido impacto, por ejemplo, en lo que es América, como nosotros? Un impacto bastante similar en la disminución de las horas, un 6.3% ha disminuido. Entonces, la mayoría de los países han disminuido la cantidad de horas. En tema de China, en tema de África, en Asia, en sí, han tenido en promedio una disminución de horas de un 7 a un 8% a nivel mundial. Y bueno,
Asimismo, a ello le añadimos el tema de que cómo los trabajadores en situación de riesgo y su informalidad y la protección social están teniendo cada vez más impacto. En sí, podemos mencionar que, por ejemplo, en el caso de América, el 43% del empleo en sectores están en situación de riesgo. Llámese minería, llámese construcción, retail, el comercio, etcétera, son industrias donde están en riesgo. Riesgo de riesgo sanitario, riesgo de limpieza, etcétera. Y no es el mismo caso como, por ejemplo, en Asia, donde cada vez es menor. La tasa de informalidad en América Latina, en sí en América, es un 36%. Y la protección social que se le da en estas empresas es un 68%. Entonces, podemos decir que en América Latina hay mucho por trabajar en tema de riesgos. Cada vez las empresas tienen que optar a mejorar los riesgos profesionales de sus trabajadores, asimismo como mejorar la tasa de la informalidad a nivel mundial. Bueno, ahora conozcamos bien qué está pasando con el tema del confinamiento de los trabajadores. Muchos trabajadores están aislados, están en cuarentena, están trabajando desde casa. ¿Esto qué tanto impacto tiene en la economía mundial y sobre todo en la informalidad? Por un lado, vemos los países que son más informales a nivel mundial y por otro lado, comparamos qué tanto el gobierno ha atendido estas situaciones. En el caso de la India, ustedes pueden visualizar que la India es uno de los países en el cual, por más que tengan cerca de 1.200 millones de habitantes, han tenido buena reacción en cuanto a las políticas laborales. No es el mismo caso que en China, y Brasil ha tenido un gran impacto. Bien, y así. Entonces, ¿qué políticas hay que fomentar a nivel mundial en cuanto a las organizaciones, en cuanto a las empresas, para poder reactivar cada vez mejor la economía y combatir con éxito el coronavirus? Bien, cómo es la lucha contra el coronavirus en temas de políticas laborales? En primer pilar, comenta de que se estimula la economía y el empleo. Tener, por ejemplo, una política cada vez más activa, una política fiscal, se refiere, una política monetaria orientada cada vez a las personas, puesto que en otros países, como por ejemplo en Holanda, le pagan un subsidio a las personas que no están trabajando. Esto es algo fabuloso, en el cual permiten darle un subsidio y las personas ya van a buscar por poco a poco el empleo. Préstamos y ayuda financiera a sectores vulnerables. Sectores en cuanto al turismo, sectores agrícolas, sectores en cuanto a la construcción, minería, etcétera, darles ayuda financiera. A las empresas, ¿qué se le puede hacer? Ampliar la protección social a sus trabajadores. Ofrecer a las empresas una ayuda financiera. Por ejemplo, el Perú ha tenido el programa Reactiva Perú. El programa Reactiva Perú es un programa en el cual ustedes, microempresarios, ejecutivos y empresarios de sus organizaciones, pueden optar por el programa Reactiva Perú. Este programa Reactiva Perú busca tener el capital de trabajo para que la empresa siga operando. Ustedes van a optar con este financiamiento el pago de proveedores, el pago de sus alquileres, el pago de su infraestructura y también pago de personal. Entonces, nosotros les vamos a dejar los links para que ustedes puedan optar por el programa Reactiva Perú. Asimismo, también proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo. Recordemos que el Perú es uno de los países donde más empleo informal hay y las áreas, el ambiente, la infraestructura no suele ser la más adecuada. Es por ello que hay que reforzar las medidas de seguridad y salud del trabajo. Hay que adaptar las modalidades de trabajo. No todos los trabajos pueden ser trabajos físicos. También se opta por el teletrabajo, por el home office. También prevenir la discriminación de los trabajadores y cada vez apostar más por la sanidad de los trabajadores hoy en día. Entonces, hablamos de una estimulación de la economía, un apoyo a las empresas y también un apoyo a los trabajadores. Y bueno, también un pilar cuarto que suele ser importante en tema de diálogo. Muy bien, entonces, estas son las estrategias que tienen que tomar hoy en cuenta las organizaciones, los trabajadores.
Mil disculpas, que se nos ha ido el internet, parece. No sé qué impacto ha tenido esto del internet. Bueno, continuemos con el tema de la presentación del impacto laboral en temas de coronavirus 2019. Bien, las medidas legales laborales en tema de COVID-19. Bueno, hay muchas medidas que está tomando el gobierno peruano. Miren, el trabajo remoto ya es una medida opcional. Ustedes pueden ubicar en el decreto de urgencia 026-2020, donde se habla de la modalidad de trabajo remoto, en el cual sirve para la prestación de servicios, en el cual busca que la presencia física del trabajador varíe y puedan trabajar desde casa. La modificación de los horarios y los turnos laborales. Esto es un reto muy importante que hoy en día las empresas están optando. No todas las empresas están controlando a sus trabajadores fuera de sus locales físicos en sí. Entonces, por ello se establece un, un horario fijo. Y recuerden que tiene que estar específicamente en un contrato, de manera muy explícita. ¿Va? Seguramente la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, va a evaluar este contrato y tienen que evaluar que aparezcan cláusulas sobre el tema de teletrabajo con este tema de coronavirus que estamos viviendo. Entonces, nunca se olviden, señores, ustedes que trabajan en empresas, ustedes que lideran equipo de trabajo, personal, estas medidas laborales tienen que cumplirlas hoy en día, porque está apta para todo negocio aquí en el Perú. Sobre el tema de trabajo remoto, hay muchos temas más que considerar. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? El trabajador no puede prohibir sus funciones, no puede objetar sus funciones, ¿no? Y tampoco puede permitir la información de la empresa hacia otras personas, hacia otros terceros. La jornada laboral tiene que ser respetada. Recordemos que 8 horas diarias de jornada laboral es en el Perú de manera diaria y de manera semanal son 48 horas. Muy bien. Y la SUNAFIL sí ha implementado un protocolo para hacer inspecciones a las empresas en temas de emergencia sanitaria. Es por ello que se van a priorizar principalmente que las empresas opten por, o sea, gestionen bien los despidos, los derechos, los despidos arbitrarios, el tema de seguridad, salud y sanidad. Eso son lo que va a priorizar la SUNAFIL. Entonces, ¿cuándo se van a realizar estas inspecciones? En tema de la SUNAFIL, las principales materias sociolaborales y de seguridad van a tener en sí bastantes actividades. Primero van a revisar el objetivo de la fiscalización. Van a hacer presencia en los centros de trabajo y van a ver las probabilidades de riesgo que tiene tu empresa, ¿no? Asimismo, la SUNAFIL va a suspender los plazos y procedimientos. Muy bien, y aquí hay más medidas en las cuales ustedes también pueden optar. Bueno, las medidas excepcionales para mitigar cada vez los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores es un informe en el cual nuestros amigos de Miranda llamado Un Estudio Laboral están dejándolo a ustedes para que ustedes puedan implementarlo inmediatamente en sus empresas. Muy bien, hemos conversado acerca del panorama laboral, acerca del impacto laboral con el coronavirus 2019. Ahora vamos a conversar el tema del liderazgo empresarial COVID-19. Bueno, cada vez las empresas hoy en día, para ser resilientes significa la capacidad de superar las adversidades. Cada vez para ser empresas más resilientes, tienen que tener en cuenta dentro de sus organizaciones estos 9 aspectos. Llamémosle 9 aspectos importantes que tener. Recordemos que las empresas están optando por gestión de la crisis y recordemos también que ustedes en sus empresas pueden implementar el plan de continuidad de negocio. Un plan de continuidad de negocio es algo que los amigos de la ISO, de la International Standard Organization, están implementando cada vez con más certeza. Bueno, las empresas más resilientes tienen que enfocarse en estos 9 aspectos. El tema de personal, tienen cada vez que optar por el tema del trabajo, teletrabajo, del ausentismo, de la disminución de productividad, las relaciones laborales y la iniciativa de talento. Estos son los retos que hay que tener y hay que utilizar. En temas de capital del trabajo, tema de riesgo de liquidez, el financiamiento para reducir la brecha de capital de trabajo, ¿bien? Las estrategias fiscales y muchos más. En temas de salud y seguridad, hay que considerar el apoyo a las personas afectadas y a sus familias. Recordemos que hay muchas familias
donde existe un jefe del hogar, llamémosle así, que es el que finalmente trae los ingresos para poder vivir. Entonces, el impacto no es a uno, sino es a toda la familia. La seguridad y el bienestar de los empleados y la información de la salud pública. ¿Bien? De igual manera con la cadena de suministros, que la cadena de suministros tiene que ser una cadena cada vez más resistente, más sólida, que permita una mejor relación con los proveedores y con los clientes. Entonces, estos grandes 9 aspectos ustedes tienen que considerar en sus organizaciones para volverlas resilientes en toda su totalidad. Bueno, ahora vamos a responder una gran pregunta. ¿Cómo yo debería hacer que mi organización sepa evaluar y responder a los riesgos relacionados al coronavirus? En tema de riesgos, las empresas tienen una gran cantidad de riesgos, no solamente riesgos sanitarios como los cuales estamos viviendo hoy en día, también hay riesgos financieros. ¿Qué pasa cuando no queda liquidez, cuando no queda inversión, cuando no queda el dinero para seguir operando? Riesgos operativos, cuando se detiene la planta, los procesos, no se obtienen los productos esperados. Riesgos comerciales, cuando no tenemos los clientes que necesitamos o no se generan las ventas esperadas. En cualquiera fuese de los casos, ustedes tienen que optar por 3 pasos. Primero, evaluar los riesgos. ¿Qué tanto impacto ha tenido en el personal el tema de las cuarentenas, las evacuaciones, los viajes, etcétera? ¿Qué tanto impacto ha tenido el teletrabajo en mi empresa? ¿Cómo se ven afectados mis clientes? Definitivamente mis clientes están teniendo una mala imagen probablemente de mí, de no poder atenderlos de manera oportuna. De igual manera con mis proveedores. ¿Cuáles son los aspectos legales que me están impactando? Entonces, yo tengo que evaluar todos estos riesgos y inmediatamente yo los evalúo y priorizo, yo tengo que responder. Es aquí donde una empresa se vuelve ágil. Las empresas más ágiles son las empresas que toman decisiones de manera oportuna, ¿no? Las respuestas deben considerar acciones para demostrar la responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de la panadería Don Mamino o San Antonio, si más no me acuerdo, inmediatamente propusieron un comunicado diciendo que todos los trabajadores de su empresa van a seguir recibiendo los mismos salarios. Esto es una medida, una iniciativa muy buena que ha tomado San Antonio y que otras organizaciones están optando cada vez mejor. Entonces hay que responder de manera inmediata, no esperar que pase la crisis para recién tomar acciones. Y después de responder y de tomar acción, hay que monitorear. Las empresas deben cada vez optar por una detección inmediata de los riesgos, saber mitigarlos y sobre todo saber eliminar estos riesgos. Entonces, las empresas pueden optar por estos 3 grandes puntos. Evaluar riesgos, responder los riesgos de manera inmediata y sobre todo monitorear o detectar con mucha anticipación estos riesgos. Todo esto se lo vamos a dejar a ustedes para que lo implementen en sus organizaciones. Bueno, llamémoslo así, el desafío más importante que hoy día estamos teniendo es el tema del trabajo remoto, el teletrabajo o también llamado en inglés el home office. Para ello se toman 4 grandes acciones que ustedes pueden implementar de manera inmediata. Y primero, la comunicación a menudo. Comprometer a los trabajadores, crear canales de comunicación, no solamente canales virtuales, canales de comunicación como las llamadas, etcétera. Fomentar mucho las relaciones. El tema del teletrabajo es una barrera entre la actividad física y la actividad virtual en cuanto a las funciones. Entonces, estas interacciones, hay que tener interacciones cada vez más creativas para poder tener mayor conexión con sus trabajadores. Bien, optimizar agendas, saber definir las funciones y los objetivos que tiene que tener cada empleado. Y sobre todo, el tema de los proyectos es algo en el cual se ha venido impactando. Hay muchas empresas que han tenido proyectos antes del coronavirus y lamentablemente han tenido o bien que modificar o eliminar estos proyectos. Entonces, es momento de saber optimizar las agendas, optimizar las funciones. Sobre todo, trabajen por resultados, más no por acciones o funciones. Y también tener una retroalimentación. El tema del coronavirus es el mejor momento donde se han formado líderes, líderes resilientes, líderes constantes, líderes con una visión de futuro en las cuales han hecho que sus trabajadores se sientan seguros,
Hoy en día existe mucha incertidumbre, no solamente por las personas de a pie, sino también por los trabajadores. El líder que asegure cada vez un puesto de trabajo estable es un líder en el cual va a sentirse querido y sobre todo van a lograr muy buenas funciones. Entonces, para mantenerse productivo en sus empresas, estructuren una agenda, bien, reflejen patrones de trabajo, sepan diferenciar sus horas familiares o personales de sus horas de trabajo. También dense tiempo para el uso libre, para el tiempo libre en sí. Establezcan liderazgo personal. Ustedes hoy en día son líderes. Ustedes ya no están esperando que el jefe inmediato les dé funciones a ustedes. Ustedes mismos son autogestores de sus propias funciones y sus propios objetivos. Y muchos temas más en los cuales podemos conversar hoy en día. Bien, asimismo, tiene que ver mucho lo que es la salud mental. La salud mental, para ser resiliente, hay que tener una salud mental óptima y estable. Entonces, nuestra mente, nuestro cerebro en sí, tiene también que estar sano para poder optar, superar estos desafíos, estos retos que nos están presentando cada día a día. Entonces, hay que participar activamente, tener una buena iniciativa, ser muy positivo, también dominar la tecnología. A veces la tecnología suele ser una barrera, más no una oportunidad o un beneficio. Establecer buenas relaciones laborales, crear un ambiente en sus casas de trabajo y sobre todo ser buen amigo del líder. Bien, entonces aquí tenemos muy buenos puntos y tips para considerar para el tema del teletrabajo. Asimismo también le dejamos ya herramientas y aplicativos que ustedes pueden implementar ahora mismo. Miren, para que ustedes puedan compartir la pantalla, existen muchos aplicativos. No solamente está el Zoom, no solamente está Microsoft Teams, Google Hangout, no. Está, por ejemplo, JoinMe, Glance, Free Screen Sharing y muchos más. Para hacer webinars, bueno, Zoom es el que ha tenido el mayor impacto. Zoom aproximadamente ha crecido 5 veces desde enero del año pasado, pero también hay otras alternativas. Está Jitsi, está GoToWebinar, AnyMeeting, el mismo Webex, etcétera más. Para administrar proyectos, imagínense administrar un gran proyecto. Tenemos el famoso Trello. Trello es la mejor plataforma para poder administrar proyectos. Si ustedes quieren tener una pizarra en blanco y quieren hacer que sus trabajadores, sus compañeros de trabajo puedan ver lo que ustedes escriben en la pantalla, tiene whiteboarding, tiene el Scribbler, tiene el Limu, etc. Para enviar mensajes, ¿no? Mensajes en equipo y colaboración está Slack. Slack es buenísimo. Y también está Share2 y Telegram, que es como la competencia de WhatsApp. Para la colaboración de la escritura, por ejemplo, para hacer informes al mismo tiempo con otra persona que está en otro lado, está Google Drive, está Zoho Docs y muchas más. Y envío mensajes instantáneos, está WhatsApp, el Skype, Google Hangouts, etc. Para poder compartir grandes archivos pesados de 2 GB para arriba, está Dropbox, Box, está también WeTransfer, etc. Entonces, esto de acá está para que ustedes lo puedan implementar hoy en día. Muy bien. Asimismo, tenemos un caso de home office. Ya con ello estoy finalizando esta parte del tema del impacto laboral del coronavirus para darle pase a Sonia, que nos va a conversar desde su punto de vista cuáles son los próximos retos en temas de laboral con el coronavirus. El home office, un gran ejemplo que ha tenido, un caso de éxito que ha tenido es el caso de China. China, hoy en día, ya prácticamente, llamémoslo así entre comillas, ha superado la cuarentena. Sin embargo, esto puede tener un rebrote, pero lo que sí se rescata es cómo las empresas han trabajado con el tema de home office. Recordemos que la brecha digital de China es mucho menor a la de Perú. Hay en China entre 8 a 9 de 10 personas son nativos digitales. En Perú cerca entre un 4 a un 5. Entonces el home office no es para ellos un reto, sino es más bien algo habitual. Bueno, aquí tenemos un plan de trabajo en el cual ha implementado China y lo resumimos en estos 8 grandes pasos. Lo que han hecho los chinos en sí, en tema de home office, primero han diseñado una estructura efectiva, una estructura de funciones, donde el líder tiene que tener claridad en sus objetivos y los trabajadores tienen que cumplir esos objetivos de manera uniforme. Eso es lo que primero que
se ha hablado en China. Recordemos que los chinos son personas, por naturaleza son disciplinados y bastante organizados. Han optado por un liderato lejano, un liderato remoto en sí. Para los chinos, liderar de lejos no es algo novedoso, eso es lo que se ha implementado. Han instalado una cultura de solidaridad. ¿Qué ha pasado? Ha habido en las cuales trabajadores han optado por el cumplimiento de sus propios objetivos, pero no han apoyado los objetivos de otros trabajadores del mismo equipo. Entonces es acá donde los trabajadores apoyan en el cumplimiento de los objetivos de sus compañeros de trabajo. Han encontrado una nueva rutina, ¿no? El establecimiento de objetivos ha variado con cada vez mayor con la rutina. Y sobre todo ha mejorado la forma de comunicarse. China, así como aquí en WhatsApp, en el occidente tenemos a WhatsApp, en el oriente, en China, tienen al WeChat. WeChat es una plataforma, es el WhatsApp de China, en el cual no solamente envías mensajes, videos, documentos, ahí puedes hacer pagos, puedes enviar archivos sumamente grandes, tiene un ecosistema bastante increíble que tener. Han aprovechado el poder de la tecnología. Recordemos que en China, y sobre todo en los países asiáticos, en sí, el tema está que ellos tienen un alto nivel de conectividad con el Internet. Inclusive las descargas en promedio por segundo son de 45 megabytes por descarga, y acá es cerca de un 10 megabytes por descarga aquí en Perú. Entonces, el Internet ha sido prácticamente una virtud para ellos, ¿no? Tomando en serio la seguridad del trabajo, la seguridad de la información, y sobre todo tienen la mentalidad de la prueba y el aprendizaje. Ellos toman al teletrabajo como un aprendizaje, como un reto, tienen una actitud cada vez positiva a estos temas. Bien, entonces, estos son aspectos que hay que considerar en el teletrabajo aquí en el Perú, ¿no? También para empresas que de repente tienen trabajo con otros países de Latinoamérica, España, se puede tener una cultura de trabajo bastante oportuna, solidaria, con mejores comunicaciones, aprovechar la tecnología, el aprendizaje, etc. Muy bien. Asimismo, ahora voy a dar el pase a Sonia. Sonia tiene experiencia trabajando, habiendo trabajado en empresas como Sky, también en RHTV, que es un portal de recursos humanos muy importante, y en Cupunactic, y nos va a hablar de las experiencias en temas de talento humano post-coronavirus. ¿Cómo está Sonia? ¿Qué tal? A ver. Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Muy buenas tardes, muy Hola buenas chicos, noches. buenas tardes. ¿Qué tal, estimada ¿Cómo Sonia? están? Ahora te doy el pase, estimada Sonia, para que puedan escuchar tu grandiosa exposición y Muy bien, muy todos. por favor que compartas su pantalla. ¿Bien? Perfecto. Aquí le estamos dando. Está un poco complicada la cosa de compartir la pantalla. Ok, no te preocupes, voy a tratar de compartirlo desde mi laptop y tú puedes ir explicando lo que has tenido. ¿Bien? Dame un momento, por Sí, favor. me dice usted no puede iniciar función. Otro participante. Sí, efectivamente. Yo de 10 años fueron de recursos humanos en las áreas de capital humano en las empresas que mencionó mi compañero Aarón, y estoy muy feliz de estar acá acompañándole y poder compartirle mis conocimientos y mi experiencia. Así es, Eso es estimada mi Sonia. inicial. Así es. Exacto, sí. Sí, Y ahora sí. también me pueden seguir Instagram, FH Chile, que es una compañía en la que estoy actualmente acompañando con unos sistemas psicométricos. De esta compartirle un libro el cual estoy leyendo que es muy, muy, muy importante, que les va a servir.
Ya, entonces estoy acá tratando de compartir mi pantalla para iniciar. Sí. Y aquí estoy tratando archivo. No sé si se puede ver. Un segundo, por favor. A ver. En la parte inferior abajo es compartir pantalla. Me parece que ya estás intentando compartir pantalla ahora mismo. A ver. Sí. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Ya, ¿se ve la página? ¿La diapositiva? sí. Ya, entonces estamos listos para comenzar. Disculpen que es mi primera sesión de webinar. Muy bien, Sonia, todo tuyo. Estamos viendo el 20, debemos cuidar eso. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? Tendencia de nuestro gobierno. Acá en Chile está el tema de que congelados los contrataciones, entonces eso ha sido una repercusión bastante grande, se dice en aprietos de temas laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en búsqueda de nuevas posiciones, en búsqueda de nuevas oportunidades, y todo el tema de esta pandemia no está muy complicada. Entonces debemos implementar mecanismos alternativos de resolución de estos conflictos. Debemos con teletrabajo, con normativas nuevas que se están determinando. Debemos apoyar al colaborador en esta transición. Generemos ambientes optimistas, trabajemos con las emociones. La emoción, necesitamos generar emociones para poder enfrentar toda esta pandemia. Debemos que la mentalidad estar súper realista, bien dicho, porque a eso gestionar todo lo que es nuestros pensamientos, que sean optimistas, pensamientos que nos ayuden a enfrentar esta pandemia. Entonces también nos va a enseñar esta pandemia a conciliar trabajo y familia. Entonces yo digo que se queden en casa mientras esto esté pasando. Tratemos de ahorrar el tema del agua, la luz, ahorrar, utilizar lo más mínimo de energía. Ya sabemos que tenemos que cuidar nuestro planeta Tierra, que el planeta está demostrándose ante nuestros ojos, cuidarlo, y tenemos la opción ahora de este momento hacer cambios reales. Se nos viene mucho más trabajo, demasiado más trabajo, entonces debemos tomar medidas y estrategias en estos tiempos de incertidumbre.
No podemos acostumbrar a seguridad, ni comida, ni hospitales. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿El agua va a ser oro verde del futuro? Nosotros mismos debemos reflexionar con nosotros mismos, nuestros pensamientos, de los cierres del colegio, de salas cunas, de los retornos y permisos, nuestras labores. Es algo que damos pronunciamiento del gobierno. Todavía estamos stand-by, estamos esperando a nivel global que nos haga tomar medidas y resguardo. En estos momentos estamos con el uso de las mascarillas, el uso del alcohol gel, entonces tenemos que tomar medidas drásticas para que podamos a un futuro pleno estar con un ambiente de trabajo digno, porque las condiciones laborales, ahora bien, si no hay remuneración por COVID, no hay pensión, las familias necesitan también el tema de su pensión básica. Hay problemas con las contrataciones porque se están congelando. Entonces que dar esta pandemia. Tenemos que utilizar la técnica de ganar-ganar, win-win, como se dice en nuestras negociaciones. Tenemos que disfrutar de nuestra familia, establecer juegos, cocinería, buscar qué hacer, ¿cierto? Entonces estamos en un momento donde también hay mucho nuestros tiempos, aprovechemos nuestros minutos y podamos decir que esta pandemia no nos gane, esta pandemia es un momento en el cual tenemos muchas oportunidades de ver a futuro qué es lo que puedan enviarme mi correo, la solicitud para enviarle este libro y, y dejarle invitación a que puedan acceder a replantearse, a crear nuevos hábitos, a alimentarse de apoyarnos y abrazarnos. Tenemos que liderar, acompañar a nuestro prójimo, a nuestro compañero, a nuestro jefe, a nuestra amiga, a quien sea, debemos estar ahí a apoyarlo. Bueno, y esta ciudad, como le dije, me dedico al área de recursos humanos. En estos momentos estoy en un proyecto freelance y cualquier duda o consulta me lo pueden hacer saber. Mi nombre es Sonia y estoy a la orden. Muy bien, Sonia. Muchas gracias por tus aportes en el punto de vista humano, en el cual las personas que están aquí presentes van a poder considerar. Es algo en el cual agradecemos bastante vuestra participación. Y bueno, asimismo, queremos comentarles que tenemos para ustedes, con ello ya estamos finalizando, tenemos para ustedes diversas herramientas en las cuales ustedes pueden considerar. Miren, el tema de la suspensión perfecta laboral que el gobierno de Vizcarra ha establecido, aquí tenemos para ustedes el reglamento de esa suspensión perfecta laboral y otras medidas laborales. Aquí van a poder conocer todo el proceso que hacen las empresas, cómo hacerlo, una medida desde cero. Asimismo, también tenemos el tema del guía de trabajo remoto para los líderes y para las empresas. Este es un informe muy bonito, bastante infográfico, bastante visual, en el cual hay que considerar el tema del teletrabajo, cuáles son las obligaciones como empresa, y tener trabajos en los cuales hay que considerar mucho. ¿Bien? Asimismo, tenemos el manual para la gestión de la crisis, una infografía de nuestros amigos de Ernst Young con el tema de la gestión de la crisis, cómo ha impactado la gestión de la crisis en las empresas, cómo liderar en tiempos de incertidumbre,
el tema de cómo ha impactado el coronavirus en muchos aspectos a nivel mundial y el liderazgo en tema de resiliencia. Bien, y sobre todo, les dejo para ustedes, empresarios, este punto de aquí. Este punto de acá es bastante importante. Nuestros amigos de la Sociedad Nacional de Industrias ha establecido el portafolio legal de emergencia nacional del coronavirus. En ello se tratan temas laborales, temas tributarios, también temas aduaneros para empresas que exportan, importan, y temas en el ámbito regulatorio. Aquí ustedes van a poder consultar preguntas sobre el tema de la prevención del coronavirus en el ámbito laboral, el trabajo remoto, los horarios, el tema de los salarios, etc. Y en el tema tributario, aduanero y el tema regulatorio. Asimismo, le queremos dejar ello en el chat de este grupo. Le estamos dejando el enlace para que ustedes puedan descargar estos documentos y estos informes de bastante apoyo en su gestión, en sus empresas, en todos los aspectos más. Bien, ahí le dejamos los documentos. Bien, ahí tenemos muchos documentos para considerar. A mí en especial, en particular, a mí me gusta un documento muy importante de Korn Ferry, nuestros amigos de Korn Ferry, una consultora de recursos humanos muy importante, ha establecido la guía para el liderazgo en tema de coronavirus. Una guía fabulosa, bueno, está en inglés, no hay problema por ese lado, pero para ver el costo laboral, el tema de la enseñanza virtual, la administración del personal, el tema de la administración de la carrera, el tema de las ventas, los beneficios y el tema de la gestión del cambio. Un informe fabuloso, sinceramente. También tenemos las recomendaciones sobre las medidas y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que ustedes pueden implementar ahora mismo. También preguntas y respuestas rápidas sobre el tema del coronavirus, en tema de emergencia, ¿no? En tema de administración de personal. Y tenemos muchos más que ustedes van a poder descargar. Bien, así que le agradecemos mucho vuestra participación. Agradecemos mucho, espero que haya sido mucho de su agrado. Es un webinar que hemos presentado para ustedes de nuestros 10 webinars que vamos a hacer, que ya estamos haciendo. Este es el quinto de nuestro programa CEO Power. Ya hemos terminado con el tema de gestión del talento. La otra semana vamos a ver liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, innovación, negociación en época de crisis. Muy bien, ya tenemos vuestros correos. Esta información también se la vamos a enviar a sus correos para que ustedes puedan participar de manera gratuita del CEO Power, el programa más importante para ejecutivos y empresarios. Muy bien, le agradecemos vuestra participación y hasta una próxima oportunidad. El día lunes a las 7 de la noche vamos a continuar con nuestros webinars. Muchas gracias a todos ustedes. Que les vaya muy bien. Muy buenas noches. Una media hora que intentaste en un rato. ¿A qué hora? 5 horas 32. No sé cuáles son las. Me da miedo. No, hace 5 horas yo estoy loco, porque yo estaba entrando en el concierto de ayer. Creo que está el cierre. Mi amiga la que me llamó, Ani, el hijito de San Rioja. Ella era mi tesorero el año pasado. El hijito de Fabricio, porque se cayó del tercer piso. Se separó por el papá.